Muchas historias comienzan en el silencio, lejos de todos, cubiertos por la oscuridad indiferente de la noche y de los corazones. Así comenzó, o más bien terminó, la historia de Mario Biondo y comenzó la de Pipo, Santina, Andrea y Emanuela. Dicen que Mario murió solo, aunque quizás en compañía de un secreto que nunca debió descubrir, que nunca debió contarle a nadie y que lo acompañó hasta el olvido. Manos desconocidas apagaron la luz de su vida y grotescamente querían hacernos creer que fue el mismo Mario quien lo hizo. Hoy 30 de mayo se cumplen 10 años de la extraña muerte de Mario Biondo. 10 años en los que la familia no ha parado de pedir justicia por su hijo y que han negado con total rotundidad la tesis de que Mario se quisiera quitar la vida. Es un 30 de mayo del año 2013 cuando Santina y Pipo, los padres de Mario Biondo, estaban en el auto y reciben una llamada. Una llamada de su hijo Andrea diciéndole: mamá, Raquel quiere hablar contigo. Ella está llorando. Y al poco tiempo Raquel llama a Santina. La mamá de Mario pensaba que habrían tenido alguna pelea, y es ahí cuando le comunica la fatídica noticia de que su hijo ha muerto. Y allí mismo en el coche, mientras conducía Pipo y al lado Santina, dando golpes contra las partes del coche ante la rabia e incredulidad de la muerte de su hijo. Quería preguntar cómo fue el momento de vosotros enteraros de lo que le pasó a Mario. ¿Cómo para vosotros fue ese momento? O sea, Il momento che abbiamo saputo la notizia della morte di Mario, vuole sapere questo? sì, lui chiede com'è stato il momento in cui avete saputo. Terribile, terribile. Sì. Tu pensa a una madre, a un padre, a una famiglia che riceve una notizia così di punto in bianco: tuo figlio è morto. Cioè è stata una tragedia quel giorno, ma questa tragedia la viviamo giorno per giorno per giorno da 9 anni. Il 30 maggio sono 9 anni che Mario è stato ucciso. Ese momento fue verdaderamente una tragedia, como para cualquier padre o madre, pero Claro. más por las circunstancias y sobre todo porque ahora, dentro de nada, hará 9 años, el 30 de mayo, y aún no se ha aclarado esto. Io veramente ti ho detto che giorno per giorno viviamo questa tragedia, non è Ecco. soltanto l'abbiamo vissuta il 30 maggio 2013, il 30 maggio è iniziata l'inizio di una tragedia, perché non è che Sì. ti muore un figlio e soffri per una settimana, un mese, un anno, 2 anni. Un figlio che ti viene a mancare ti distrugge la vita e il dolore è per sempre. Sí, eso, perdona, que no lo he dicho bien antes. Ella ha dicho que a partir de entonces la tragedia vive día tras día y que cuando te falta un hijo es una tragedia que persiste para siempre. Mario Biondo era un camarógrafo italiano palermitano nacido en el año 1982, segundo hijo de Giuseppe, conocido como Pipo, un operador de filmación de televisión que le transmitiría la pasión por ese oficio. No, Mario ha lavorato diversi anni in Italia. In Spagna ha cominciato a lavorare con Supervivientes dal 2010, però in Italia già a 18-19 anni ha cominciato a lavorare seguendo le orme del padre. De acuerdo, dice que en Italia sí que había trabajado a partir de los 18 o 19 años, pero en España empezó con Supervivientes en el año 2010. O sea, tenía Claro, amplia experiencia profesional, pero mayormente en Italia. Claro, claro. Y bueno, en 2011 se conoce aquí en España como que estuvo de camarógrafo en el programa Supervivientes, donde conoce a la que fue su esposa, Raquel Sánchez Silva, ¿no? Nel 2011 ci hanno conosciuti? Sì, nel 2011 in Honduras ha conosciuto l'inviata che quell'anno era Raquel Sánchez Silva. Sí, se conocieron en 2011 en Honduras.
Y para vosotros ese matrimonio al inicio fue bien, ¿os parecía que era una esposa ideal para Mario? All'inizio no, non eravamo contenti di questo matrimonio perché lei era molto più grande di Mario, però quando tu Ujú. vedi i tuoi figli felici non puoi fare altro che accondiscendere a quello che dicono, quello che vogliono. Al principio no les parecía ideal porque ella era mucho mayor, creo que le llevaba como 10 años. Sì, Y, pero Ajá. luego, como pasa siempre, cuando uno ve a sus hijos felices, entonces no queda otra que aceptar, porque, bueno, él estaba muy contento. Lui era, se vedeva felice veramente. Lui stava molto contento con questo matrimonio. Sí, él por lo visto se veía muy feliz. sì. Y también hijo de la valiente Santina a la que se parecía mucho. Se dice que él era deportivo y con una vieja pasión por los tambores, que tocaba en un sótano con sus primeros amigos de juventud. Quería preguntarte, Santina, ¿cómo era Mario? Antes de lo sucedido, ¿cómo era él? Mario era Eh, un ragazzo meraviglioso. Mario non aveva avuto mai problemi, era il nostro gioiello di casa, un figlio perfetto. Dico sempre, Ma- un figlio che ogni madre vorrebbe avere. Mario era una persona maravillosa, nunca había tenido problemas, dice que era la joya de la casa y era aquel hijo que cualquier madre querría tener. È molto bello anche, perché Anche. era Grazie. guapissimo. Sì. Era bello fuori e dentro, non era solo Mm, bello esteriormente, era bello mm. dentro, era un bravo Era, ragazzo. era bello por fuera y por dentro, que no solo era una belleza exterior, que era un gran chico. Y después de varias horas a esos padres desconsolados, les llama un amigo italiano de Mario diciendo que Raquel Sánchez Silva le había contado que Mario se había ahorcado, y él se lo comunicó así a sus padres. Y ya según cuentan los progenitores, desde el minuto 1 no creyeron en la posibilidad de que Mario se hubiera quitado la vida. En un primer momento llegaron a pensar que habían entrado a robar en el piso de Mario y que se lo había encontrado allí. Según Santina, nunca habían pensado que Mario se hubiera quitado la vida. Esa era una de las múltiples hipótesis que se le venían a la cabeza. Quería preguntarte si vosotros creéis que había indicios de que Mario se quisiera quitar la vida. Non abbiamo mai creduto all'ipotesi che Mario si fosse tolto la vita, mai creduto. Infatti, No, quando Raquel ci disse che Mario si era tolto la vita probabilmente perché aveva pochi spermatozoi, io non le ho creduto. Traduci, Maria. sí, dice que ellos jamás han creído en la hipótesis de que Mario pudiera haberse suicidado, que no entra en su mente eso. Y que cuando Raquel dijo que Mario seguramente se habría suicidado porque tenía problemas con la baja producción de espermatozoides, eso les ha parecido absolutamente increíble. E infatti, siccome io non ho creduto, noi non abbiamo creduto a questa ipotesi, allora lei ha detto: ah no, Mario non si è suicidato, sicuramente ha fatto uso di cocaina e ha usato la tecnica dello strangolamento per rilassarsi. Claro, cuando ellos dicen es imposible que Mario se haya suicidado, entonces ella dice, bueno, sí, probablemente lo que Mario ha hecho ha usado la cocaína y la técnica del estrangulamiento para relajarse, como método de relajación. Neanche questa teoria a noi ci è sembrata accettabile, perché ci è sembrata una cosa assurda e non credevamo nemmeno a questa ipotesi. Allora Raquel ha detto che Mario era morto perché aveva fatto un gioco autoerotico. Entonces, cuando ellos
dicen que esa teoría tampoco, porque les parece completamente absurda. Entonces, en ese momento, Raquel dice que, bueno, ¿será que entonces se ha muerto mientras hacía un juego autoerótico? Y esa era un poco una de las teorías que decían que podría haber sido y tal. Yo, Santina, ya que estás aquí, Scusami hablando un un attimo, poco... cos'è che ha detto? No, lui ha detto che questo era una delle teorie che si dicono. No, non è infatti ho capito bene, non è una teoria che si dice, è una teoria che Raquel ha detto. Dice. È lei che ha messo la voce che Mario era morto per un gioco erotico. Cioè, praticamente non abbiamo creduto al suicidio, non abbiamo creduto alla tecnica del rilassamento, dovevamo per forza credere che era stato un gioco erotico. Cioè, lei ha fatto di tutto perché noi allontanassimo da noi il pensiero dell'omicidio. ¿Comprendes, Martín, que como la primera teoría no funciona, la segunda tampoco, entonces ella propone esta? Propone otra, porque ¿no? quería que como fuera ellos alejaran de su cabeza la idea de un homicidio. Quería que ellos no pensaran en eso. Scusa, una cosa ci tengo a puntualizzare, importante, perché sul gioco erotico molta gente ci ha marciato sopra, però in realtà in nessun fascicolo o nessun medico legale italiano o spagnolo ha mai scritto gioco autoerotico. Lo ha detto solo Raquel al suo intorno e lo ha fatto pubblicare pure su una rivista, facendo pubblicare una falsa cronologia sulla morte di Mario. Ok, o sea que en ninguno de los archivos, de lo judicial, digamos, en ninguno figura esta opción. Solo ha sido algo que ella ha dicho, lo ha hecho publicar en una revista para intentar divulgar esa versión. Para este reportaje de los 10 años del presunto asesinato de Mario Biondo vamos a contar con Lluís Duque, criminalista forense. En esta parte Duque nos cuenta su inicio con el caso, qué fue lo que determinó, si a él le parecía un suicidio o si le parecía un asesinato, y también el famoso golpe que tenía Mario en el cráneo y cómo era el mismo. Y este es un caso que se tornó polémico en los últimos años, más bien porque esta persona era un camarógrafo de televisión y estaba casado con una presentadora muy famosa de televisión en España. Y la policía y la justicia española concluyeron su investigación en España que el caso de Mario Biondo había sido un suicidio. Mientras que varios criminólogos y criminalistas, como tú, por ejemplo, crees que lo de Mario Biondo no fue un suicidio. Efectivamente, lo creo, lo dije, lo firmé, lo ratifiqué y lo defenderé hasta que, si Dios quiere, en España pues tengamos una investigación, en primer lugar, porque en España investigación de Mario Biondo no ha habido nunca. Pero hasta que tengamos una investigación y hasta que tengamos o este que os habla se vea por fin en una sala de justicia defendiendo el trabajo que ha hecho desde el principio con Mario Biondo. Tienes que pensar que no fue sencillo, ni lo ha sido durante muchos años, porque yo al final soy un autónomo con todo lo que ello implica. Es decir, yo no soy nadie, no tengo ningún tipo de poder, y efectivamente es lo que decías tú, aquí nos estábamos enfrentando, al menos en abstracto, a una serie de personajes públicos, de poderes mediáticos, y entonces cualquier cosa que se dijera al respecto, tanto en positivo como en negativo, pues no era tarea sencilla. Yo a Santina,
que veo que la conoces y me alegra. Le dije en su momento que yo me ofrecía a investigar este caso y que le diría lo que realmente yo creyera, en base a las pruebas objetivas que pudiera encontrar, que le había sucedido a su hijo Mario. Que si estas pruebas decían que su hijo se había suicidado, pues le diría, mira Santina, yo con todo el dolor de mi corazón le tengo que decir que efectivamente pues se suicidó. Pero analizando y estudiando el caso, desde luego las pruebas nos llevaron al otro extremo y desde luego el suicidio se descartó por completo, por multitud de evidencias. Tenemos que pensar que todo se hizo mal desde el principio. Se hizo mal y bueno, ya se ha visto sobradamente en medios de comunicación que el médico forense español, pues bueno, don José María Benzarrojo, es un nombre público y ha salido en infinidad de medios. Todas las prácticas médico-legales que él apunta en su informe o en su comparecencia ante el juez de instrucción que le había realizado al cadáver de Mario Biondo, pues luego se comprueba que no ha sido así. No ha sido así. La segunda autopsia, después de la primera exhumación en Italia, se comprueba que Mario Biondo, pues en España no se le había abierto el cráneo, no se le había examinado las marcas que tenía en el cuello, no se le había examinado el estómago, los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la autopsia médico-legal, el protocolo de autopsia que se tenía que haber seguido en España, no se siguió. Por eso en Italia, cuando se le abre el cráneo, lo que se le encuentra es un hematoma que se ha acreditado que es un hematoma en una parte del cerebro. El hematoma, por definición, es una lesión vital. O sea, para que se genere un hematoma en una persona, sea donde fuere, esa persona tiene que estar viva, si no, no se acumulará la sangre en ese lugar en concreto. Y Mario Biondo tenía un hematoma de grandes dimensiones en la cabeza, que esto es compatible con un golpe, con un objeto romo y contundente. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando me refiero a ello, como si fuera un tomo de enciclopedia grande, algo así por el estilo, pero que no tenga aristas, que no tenga pinchos, que no tenga, o sea, un golpe de unas características notables. Vamos a ir ahora con un caso que en los últimos días como que se puso bastante en tendencia, que es el caso de Mario Biondo. Me parece que me habías dicho que no lo habías tocado, este caso no lo habías trabajado, pero bueno, quería hablar de él también y que, bueno, una experta forense como Miriam Moya nos comentará un poco qué creía sobre el caso, cuáles son sus impresiones al respecto. A ver, yo he leído mucho sobre el tema, pero yo en ningún momento tengo este caso, ni la documentación oficial, ni nada. Claro. Lo que sabemos es lo que, bueno, ha publicado la familia de él. Sabemos que ahora va a aparecer creo que un es documental una serie, ¿no? Un documental de Netflix. Claro, yo lo único que vi es que, bueno, era un suicidio, tal, que había sido un ahorcamiento. Los ahorcamientos, como yo hablé, bueno, en el canal de YouTube, el de Jeffrey Epstein, por ejemplo, ¿no? El por qué Jeffrey Epstein fue, bueno, condenado por abuso y demás a menores en Estados Unidos y murió ahorcado en su celda. Se dijo que era suicidio, exactamente igual, pero tú tienes que tener una evidencia forense que te diga el por qué eso es un suicidio. Si tú coges una soga y te la pones en el cuello, cuando cae ese cuerpo, y no quiero ser muy... que luego le dé a la gente reparo el escucharme, pero tú tienes que tener una marca en la parte superior. ¿Por qué? Porque la gravedad tira del cuerpo hacia abajo y la cuerda va hacia arriba, ¿no? Entonces te ahogas como a esta altura y la señal, la evidencia forense que vas a tener va a ser un morado, ¿no? En la parte superior del cuello, no lo puedes tener aquí, como pasa en Jeffrey Epstein. Es más como un estrangulamiento homicida que un ahorcamiento, ¿no? Suicida. Pues en el caso de Mario Biondo tiene otra serie, por lo que yo he podido leer, que no solamente es el ahorcamiento, sino que también tiene algún traumatismo. Ese traumatismo... Un golpe aquí...
en la parte posterior. Claro, si ese traumatismo no se une, no se puede unir a lo que es donde estaba, porque es una estantería y demás, si esta estantería no tiene restos ni es compatible con el golpe o la lesión que tiene Mario en la cabeza, pues tienes que descartar el que se haya ahorcado en ese sitio. Es que la evidencia forense te lo va diciendo, o sea, te va diciendo por dónde tienes que tirar, que no es la investigación que tú la hagas y digas, pues jolín, esto parece, pues ya está, suicidio. Claro, si tienes ese traumatismo lo tienes que explicar, y si no puedes explicarlo, cuando empieza realmente a correr lo que es la explicación que debes dar, ¿no? Sobre todo para depurar la propia responsabilidad que puede haber. Porque si en el caso no es un suicidio y es un homicidio, pues tendrán que buscar a la persona o las personas implicadas. Sí, bueno, es lo que lleva intentando hacer justicia por Mario su familia durante estos casi, cuando estamos grabando esto, 10 años ya. Sí, ahora en mayo, ¿no? Era así. Sí, el 30, justo. Sí, es que es increíble. 10 años... que hay veces que se pierde mucho la evidencia y sin evidencia no puedes demostrar, y otras veces que se cierran casos y no tienes evidencia pero lo cierras. Realmente es un caso, la verdad, bastante misterioso, ¿no? Ustedes han comprobado con varios expertos que la posición de Mario era prácticamente imposible que fuera suicidio, ¿verdad? Tu considera che noi le foto le abbiamo avuto dopo 2 anni e mezzo. Cioè la procura di Palermo chiedeva le foto al giudice spagnolo che ha chiuso il caso, ma le negava, diceva di non averle quelle foto. Finalmente dopo 2 anni e mezzo, durante la seconda rogatoria, abbiamo avuto le foto perché il giudice le ha chiesti direttamente alla polizia scientifica. Han tardado 2 años y medio en poder ver las fotos de cómo estaba el cuerpo, porque ellos no vieron el cuerpo, porque el cuerpo lo han retirado antes de que ellos estuvieran. O sea, ellos para ver cómo estaba el cuerpo, han tenido que esperar 2 años y medio a poder ver las fotos, porque la Procura de Italia ha tenido que pedir reiteradamente estas fotos a España, que decían que no las tenían y esto, pero finalmente se las han enviado. Sì, durante la seconda rogatoria, durante il secondo esorto, il giudice l'ha chiesto direttamente alla polizia scientifica. A la policía científica en el segundo rogatorio finalmente las han enviado. Sì. 2 años y medio. Diciamo che queste foto parlano da sole, perché è impossibile che una persona si può suicidare e rimanere in quella posizione, perché ha un nodo alto e poi la posizione è di una persona appesa lì quando già era il rigor mortis. O sea que bueno, que las fotos hablan por sí solas, porque el nudo está como por encima de la cabeza y que da todo el efecto visual de que la persona ha sido puesta ahí quando già stava in rigor mortis. Poi un fatto importante che noi abbiamo notato quando abbiamo avuto le foto, che la polizia scientifica alza i capelli dalla fronte di Mario e si vede un segno di sangue sulla tempia. Sí, ellos, Dime, María. Que la policía científica, cuando levantan así los cabellos, ven que aquí en el lado sinistro, en el lado izquierdo, había un golpe, ¿no? Una marca como de sangre, sí, como de un golpe. E infatti i nostri periti hanno detto Mario ha ricevuto un colpo, addirittura hanno individuato pure l'oggetto che era il posacenere. Ah, o sea que dice que han dicho, sí, ha recibido un golpe ahí, en el lado izquierdo, aquí en el temporal, y el objeto probable o más que probable con el que ha sido el cenicero. Perché tra l'altro
Mario era un fumatore e dalle foto di ritrovamento si vedono le sigarette, però il posacenere pulito. Sí. Que está limpio el cenicero, Esa es ¿no? otra cosa curiosa, sí. Que están ahí los cigarrillos, pero está todo limpio y el cenicero está limpio. Siguiendo con la entrevista al criminalista forense Lluís Duque, Lluís es claro. El surco que albergaba el cuello de Mario no era de la fasmina, era propio de un estrangulamiento. Y que eso, evidentemente, implicaba terceras personas. Ese golpe seguramente lo llevó a la inconsciencia, lo dejó aturdido, no lo sé. Lo que es incuestionable es que en esa segunda autopsia también en Italia, las fotografías que yo, a mi pesar, no pude ver el cadáver de Mario Biondo, pero al menos en las fotografías que se tomaron en Italia se ve un surco continuo en la parte posterior del cuello. Estas fotografías son muy explícitas. Para que se produzca ese surco continuo en la parte posterior, necesariamente tiene que ser un lazo continuo, y aquí se le veían 3 marcas diferentes cuando se entrelazaba por la parte de adelante. Es decir, ese surco continuo denota un estrangulamiento. Es así. Es decir, antes, y quiero hacer un inciso, yo empecé en la docencia en este ámbito en el año 97-98, y entonces cuando yo daba alguna clase a compañeros de policía, en sindicatos y demás, me tenían que creer. O sea, lo que yo decía se lo tenían que creer. Quiero decir, o iban a buscar a la biblioteca libros muy especializados, o me tenían que creer a pies juntillas, porque no había derecho a réplica. Es decir, no podían contrastar esa información. Pero yo te invito a ti y a todos tus seguidores que cualquier cosa que yo pueda decir ahora, haya dicho o diga a lo largo de la entrevista, hoy en día se puede comprobar. Ese surco continuo era característico de un estrangulamiento. Y ese estrangulamiento no se había producido con la pasmina, con el pañuelo que presentaba Mario Biondo cuando se hizo el levantamiento de cadáver en su piso en calle de la Magdalena, si no recuerdo mal, en Madrid. Por lo tanto, eso implica presencia de terceras personas, incuestionablemente. Además de tal y como estaba el escenario, la posición que tenía Mario Biondo suspendido de esa pasmina, tenemos que pensar que una de las cosas que es el ABC de las muertes por ahorcamiento es que el útil que se utilice siempre lo vamos a tener por encima de la nuez, por encima del hueso ioides, por un efecto puramente de física, de la gravedad. Es decir, se va a estirar y lo vamos a tener siempre por encima de la nuez. En el caso de Mario Biondo estaba por debajo de la nuez. Por debajo de la nuez, surco continuo por detrás, esto es incuestionable que ha sido un estrangulamiento. ¿Qué ocurre? Que esa afirmación, entre otras muchas que podríamos comentar, por ejemplo, Mario Biondo, en la autopsia italiana le hacen fotografías en la espalda y tiene las livideces cadavéricas fijadas. Esas livideces cadavéricas fijadas en el plano posterior implica necesariamente que Mario Biondo, durante el periodo de fijación de las livideces, ha estado en una posición horizontal, en decúbito supino. ¿Esto qué implica? Pues que Mario Biondo primero murió, lo dejaron en horizontal y luego lo suspendieron de la pasmina. Si no, es imposible que tenga livideces cadavéricas, acumulación de sangre en la espalda. La tendría en la parte inferior de las extremidades, etcétera, pero jamás en la espalda. Quiero decir, era una serie de evidencias, pues naturalmente muy contundentes para afirmar lo que afirmé, y lo afirmaré y lo ratificaré siempre. Una investigadora del caso decía que era ampliamente probado que la fasmina no habría podido matar a Mario, ya que en su cuello había 2 marcas. Una evidentemente era de la fasmina, pero la otra, la que le costó la vida, tiene un surco de una cavidad de 8 milímetros compatible con una cavidad de un cable HDMI. Y es que si Mario hubiera muerto por ahorcamiento, la marca de la fasmina no debería haber estado bajo el hueso ioides, sino por encima de ese hueso, porque el peso de Mario habría subido la fasmina, mientras que la marca que Mario tiene alrededor de su cuello está debajo del ioides. Por lo que aclara que esto absolutamente no es de una marca dejada por la fasmina, también como declara el profesor Cusimano.
ya que la marca en el cuello de Mario sería compatible con la marca dejada por un cable HDMI, un surco profundo. El cable HDMI, como todos sabréis, es un cable que se puede encontrar en casi cualquier aparato y que se usa para conectar DVDs, Blu-ray, consola y cualquier otro dispositivo a la televisión. Se sabe también que Mario jugaba a la consola, que la jugaba a menudo, y como todos los jugadores nunca desconectaría el cable HDMI que conecta la televisión a la consola. Evidentemente eso no tendría ningún sentido. Esta investigadora decía que cuando se encontró el cuerpo de Mario, todos esos cables estaban desenchufados, PlayStation, DVD y televisión, y en una casa habitada eso era muy extraño. Era raro que los cables estuvieran desconectados de la tele. Y es que la casa de Mario estaba habitada. Entonces, ¿por qué la policía encontró todos los cables desconectados y apoyados en el vestidor? Y otra cosa también que antes estabas hablando de que Mario era fumador. Y bueno, salieron imágenes a la luz el 13 de abril, antes de lo ocurrido, de unos cables, los cables de la televisión, que un poco hacían el ver el antes y después de esas imágenes. Una foto, me parece que es de abril de 2013, y la siguiente es del momento de lo sucedido, en mayo de 2013. Y bueno, los cables de televisión se ven que están conectados en la primera foto, y en la última foto parece que están bien recogidos. Sì. Comenta. La prima foto, quella con tutti i cavi collegati, la fece Andrea l'anno prima quando andò a Madrid, ha fatto delle foto e si vedevano tutti i cavi collegati. La prima foto con tutti i cavi collegati fu Andrea, il fratello di Mario, che andò a Madrid l'anno precedente, che fecero l'addio al celibato, a fare questa foto. E si vedono chiaramente tutti i cavetti collegati, ed è normale che se c'è la PlayStation, se c'è un lettore DVD, sia collegato al televisore. O sea, que esas fotos las hizo el hermano de Mario, Andrea, cuando fue a Madrid el año anterior para la despedida de soltero, y o sea, las fotos no las hizo por esa razón, pero en la foto se ven normal, Claro. como en cualquier casa, que si hay varios objetos que tienen relación con la televisión, que estén conectados, lógicamente. Nella foto del ritrovamento, quella che ha fatto le foto della polizia scientifica, tutti i cavi sono scollegati, addirittura ci sono dei cavetti che sono stati ripiegati e poggiati sul baule. O sea que cuando la foto que hizo la policía científica, todos los cables están desconectados y algunos están así como plegados y apoyados sobre sitios, o sea, completamente desconectados. Incluso en el vídeo de Tarruella, él decía que con esos cables presuntamente podrían haber llegado a estrangular a Mario. Sì, infatti il segno di Mario che ha sul collo è compatibile con un cavetto USB. O sea que sí, que podría ser porque la señal que tiene sobre el cuello es como de un cable USB, no de una pasmina. Esatto. ¿Y cómo es que, por ejemplo, se hicieron 3 autopsias y en las 3 se determinó que había sido un suicidio? Pues también es una gran pregunta. Quiero decir, lo que está comprobado es que aquí en España la autopsia que se hizo no fue una autopsia, una necropsia judicial completa, por las evidencias que te he comentado. No se abrió el cráneo, no se comprobaron los pulmones, no se abrió el estómago. En Italia se comprobó que en el estómago aún tenía alimentos por digerir. Quiero decir, eso no se comprobó en España, eso no está en la autopsia española. Estos son evidencias documentales que ahí están. Quiero decir, están en el sumario y no se puede modificar. Son las que había. En Italia se hizo una segunda autopsia. Esta segunda autopsia, en definitiva, pues el profesor Paolo Procaccianti dijo que, vino a decir, en definitiva, que la autopsia española fue un desastre, pero que él compartía la tesis de suicidio.
¿El por qué? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Sí que puedo hablar del señor Paolo Procaccianti en cuanto a las muestras que recogió de tejidos de Mario Biondo en esa segunda autopsia, pues de una manera, digamos, misteriosa hasta el momento, que no sé en qué momento procesal está en Italia, pero las muestras de Mario Biondo, por inquietud de la familia, que tomaron el número de muestra de los cristales y de los envases de esas muestras, eran de otro cuerpo, no eran de Mario. Esas muestras correspondían a otra persona, no eran de Mario Biondo. Por eso quizá el señor Procaccianti dijo que ese hematoma no era un hematoma, sino que era un efecto de los hongos, de la evolución de los fenómenos aeróbicos, anaeróbicos y demás después de la muerte, pues que tenían una colonia de hongos en el cerebro. Que por otro lado también es difícil de entender por la propia estructura, por la propia configuración del cráneo, que no se había abierto en España. Si hubiera sido una colonia de hongos, pues hubiera sido de una manera uniforme por todo el cráneo y en una parte localizada, muy localizada, del mismo. Pero claro, si esas muestras luego resulta que no son de Mario Biondo, pues entonces cualquier opinión que pueda decir este hombre, pues simple y llanamente no me la creo. Y luego se hizo una tercera autopsia ya por parte de la Fiscalía de Palermo. Se nombró a una serie de expertos en diferentes materias y practicaron una segunda exhumación y una tercera autopsia. Y las observaciones de estos especialistas, al final, pues nos tenemos que quedar con la última resolución de este juzgado, que creo que en España no existe una figura igual, una figura jurisdiccional, pero viene a ser como un juzgado de revisión, un juzgado como de última instancia, de revisión, claro, de casos anteriores. Pues es digno de ver el escrito de su señoría, porque dice, en síntesis, que de una manera incuestionable pues fue responsabilidad de terceras personas, que fue un homicidio, que en ningún caso fue un suicidio. Lo que pasa es que este órgano pues tiene la capacidad esta de revisión, pero no tiene la capacidad de instruir, ni tiene la capacidad de procesar o de abrir una investigación en contra de nadie, simplemente de expresar su opinión en relación a lo que ha examinado. Bueno, decían que la posición de Mario con las piernas... bueno, que al principio decían que las piernas las tenía flexionadas, pero en la fotografía vemos que las piernas las tiene totalmente rectas, ¿no? Sai la cosa strana? Quando a Benzaroio, il medico legale spagnolo, è stato ascoltato dai giudici, ha detto che prima che arrivasse la polizia scientifica ha rotto il rigor mortis e ha raddrizzato le gambe, perché lui nella sua relazione aveva scritto che aveva piedi per terra e gambe piegate. Che cose assurde è arrivato a dichiarare. Yo esto no lo sabía. Que el médico legal ha dicho que cuando él hizo su primera, inspección ocular, las piernas estaban plegadas y los pies sobre il suelo. Questo che hai detto, Santina? Sì, ha detto che prima che arrivasse la polizia scientifica ha rotto il rigor mortis e ha raddrizzato le gambe. O sea que antes que ellos llegaran, alguien ha roto el rigor mortis y le ha estirado las piernas. È una cosa impossibile. Primo, è un reato perché il corpo non si può toccare se prima non arriva la polizia scientifica. Secondo, è impossibile rompere il rigor mortis a un ragazzo di 30 anni con quella muscolatura. È impossibile, ha dichiarato il falso. Per giustificare una posizione che non era inerente a quella reale. O sea que eso no puede haber sido María. por dos razones. Bueno, primero porque es imposible físicamente, digamos, romper el rigor mortis a una persona joven con tanta musculatura. Y segundo, de haberlo hecho, eso es un delito, porque no se puede tocar el cuerpo. Prima che arrivi la polizia scientifica. Sí, antes de que llegue la policía científica.
y declara que lo han hecho, pero eso Per nessuno... giustificare il fatto che ha scritto una posizione diversa da quella da lui dichiarato. Sí, sí, para justificar que en verdad describieron una posición distinta a la che luego declararon. E chi ha fatto questo? Chi ha detto chi ha rotto il rigor mortis? Chi lo ha fatto? Lo ha detto il medico legale quando è stato ascoltato dal giudice a seguito della nostra denuncia. Bueno, io sí. ho il video dell'interrogatorio di Abenzaropo. Sí, sí, o sea que el médico legal ha dicho eso debido a las denuncias que ellos hicieron. Dice, no, ahí han roto el rigor mortis antes de que llegara la policía científica. Ok. Vale, vamos a continuar un poco con esta entrevista, con algunos de los puntos. Supuestamente algunos testigos dicen haber visto a Raquel Sánchez Silva presuntamente en Madrid a las 5 de la tarde cuando un poco se desata todo esto y teóricamente tendría que estar en Plasencia. Che opina usted de todo esto? Testigos Queste sono tutte le incongruenze che noi abbiamo appreso durante i nostri viaggi a Madrid. Sí, o sea, esas son todas las incongruencias que ellos han encontrado en todos los viajes a Madrid, cosas que nunca se han investigado. Perché stranamente nel fascicolo della polizia spagnola risulta che il corpo di Mario è stato rinvenuto alle 5:10 del pomeriggio. O sea, según el expediente de la policía española, el cuerpo ha sido encontrado a las 5:10 de la tarde. Però i testimoni della strada che sono stati ascoltati dai giudici italiani hanno dichiarato sotto giuramento che già in tarda mattinata la strada era piena di polizia. Pero después otros testigos que han declarado bajo juramento dicen que ya en la mañana, digamos en la mañana avanzada, la calle ya estaba llena de policías. E sapevano che in quella casa era morto qualcuno. Y sabían que en esa casa, en esa finca, había muerto alguien. Otro punto es que todo estaba colocado, y es que cuando uno está muriendo por agnosia experimenta convulsiones, y parece ser que no fue el caso de Mario Biondo, pues la estantería de la que se cuelga su cuerpo estaba exactamente igual que antes del suceso, nada se había movido del sitio. También algunos expertos salía en prensa que creían que era imposible que Mario Biondo se pudiera haber quitado la vida justo en esa estantería de la cual colgaba. Decían que era imposible por los movimientos que podría haber hecho, ¿no? Sí, ya te digo, os he comentado en general, digamos, lo que podría resultar más significativo y más palpable porque se puede ver en las fotografías. Claro. Es decir, las fotografías, si las buscamos, están en la red y podréis ver ese surco y podréis ver esas livideces y lo que os he comentado que ya es incompatible con una etiología suicida. O sea, necesariamente implica la intervención de otras personas. Pero sí que es cierto que uno de los primeros estudios, incluso antes que mi trabajo inicial, se hizo en Italia y fue por parte de un criminalista también, que lo siento, no recuerdo el Cusimano, el profesor Cusimano. Ajá. Hizo un estudio precisamente con esa estantería, con los datos y las especificaciones técnicas del fabricante, de esa estantería en concreto, no de una similar ni una parecida, no, de esa en concreto. Entonces estimó que no soportaba esos entre 75 y 80 kilos que pudiera pesar el cuerpo de Mario.
Pero también es cierto que una muerte asfíctica, una de sus fases, cuando nos estamos quedando sin oxígeno, sea cual sea el mecanismo, es el periodo compulsivo, que se llama convulsivo, que el cuerpo convulsiona de una manera digamos, no consciente, sino que son convulsiones por la falta de oxígeno, por la anoxia que está sufriendo nuestro cerebro. Y entonces, quien haya hecho levantamientos de cadáver de personas que, por ejemplo, que se han ahorcado, compartirá lo que voy a decir. Y es que si, por ejemplo, esa persona tiene a su alcance, mientras se está colgando, muebles, sillas, una pared, pues se van a apreciar lesiones en las extremidades inferiores, de ese pataleo, de esas convulsiones que tiene mientras se está quedando sin oxígeno. Esto es así. Yo no puedo decir, me voy a ahorcar, pero yo no voy a convulsionar. No. O sea, es algo innato. Es decir, pasa por esa falta de oxígeno. Mario Biondo, desde luego, si hubiera convulsionado en esa estantería mientras estaba colgando, pues hombre, cualquiera puede ver las fotografías y cualquiera puede ver o puede intuir lo que hubiera pasado con todos esos objetos y figuritas, marcos de fotos y demás que estaban en la estantería, además de lo que pueda sustentar por peso la propia estantería, que científicamente ya se había acreditado que no soportaba ese peso. Claro, porque hay objetos en las estanterías que se ve justo en las fotos que están por internet y todo, que son como objetos muy, muy pequeños, ¿no? Muy pequeños, muy frágiles, con poca base, objetos que yo creo que incluso quitando el polvo te se pueden caer al suelo fácilmente. Y estaban todos perfectamente posicionados. Es decir, estaban todos en su sitio. Vale, estábamos hablando un poco de cómo estaba el cuerpo de Mario, cómo era un poco la posición. También aquí salieron, en España en varias noticias y varias imágenes que vimos en redes sociales que, estaba colgado de una estantería que tenía objetos muy pequeños. En determinadas fotos llegamos a poder ver objetos que eran muy pequeños y que muchos expertos como Oscar, que lo voy a estar citando en el vídeo, decían que con la fuerza que alguien podría estar haciendo, quitándose la vida, que estos objetos los hubiera tirado. Sì, ma non solo Oscar e Luis Duque hanno confermato questa, hanno messo in evidenza questo fatto molto importante, perché nella fase asfittica ci sono delle convulsioni che creano dei movimenti per cui è impossibile che gli oggetti siano rimasti fermi là, ma anche i periti italiani. I nostri periti italiani hanno detto tutti la stessa cosa. O sea que sí, que no solo los criminólogos que tú has mencionado, sino que también los peritos italianos han dicho lo mismo, que los objetos, que dadas los movimientos naturales que ocurren en el cuerpo en esa situación, que son de tipo convulsiones, que es imposible que esos objetos no se hayan movido o caído. O sea, como hubo mucha polémica con el tema de la estantería, que decían que era una estantería de Ikea, que unos especialistas en Italia hicieron como un estudio de la estantería, la midieron milimétricamente y todo, y que decían que era imposible que esa estantería no se cayera, mientras que otras personas decían que la estantería que sí que se podía quedar ahí, y también hablaban de los objetos que había como piezas pequeñas justo en esa estantería y que decían que con la fuerza al ahorcarse que tiraría esas piezas, ¿no?, que había en la estantería. Obviamente, es que todo tiene una trayectoria, todos los cuerpos físicos se rigen por la misma ley y todo tiene una trayectoria. Si hay una fuerza que se incide sobre esa estantería, unos estarán, depende del lugar donde están situados, estarán allí o no estarán allí, se caerán al suelo, se moverán. Eso tiene una trayectoria que también tienen que medir y que también se puede medir perfectamente y se puede apoyar la teoría o bien de la colocación del cuerpo, por tanto no es un suicidio, o la del homicidio, si es una colocación de un cuerpo. No es que ya descartas directamente dos.
Duque en esta parte nos cuenta también las diferencias que él tiene con lo que piensa el criminólogo Óscar Tarruella en cuanto al caso de Mario Biondo. Como Óscar Tarruella hizo varios vídeos al respecto del caso de Mario Biondo, donde él hacía como una hipótesis del presunto homicidio de Mario Biondo, que él pensaba que serían 2 personas las que habrían hecho eso a Mario. Incluso decía que habían desconectado los cables del televisor, que en una foto salían salían que estaban de una forma y después salían guardados, y él creía que podría ser que lo habían estrangulado con esos cables. La forma en la que colocan a Mario, que estaba en posición horizontal, y después lo colocan, como se ve en todos esos vídeos. En cuanto a las opiniones que tiene Óscar Tarruella y las que tienes tú, ¿hay alguna discrepancia al respecto entre los dos del caso de Mario y lo que pudo pasar? Pues creo, mira, ya te avanzo que Óscar Tarruella y yo venimos los dos del cuerpo de policía Mossos d'Esquadra, entramos en la policía el mismo año, somos de la sexta promoción, y además pues somos amigos y hablamos, no te diría cada día, pero de vez en cuando hablamos y compartimos ideas y hablamos de diferentes aspectos. Yo diría, al menos hasta donde sé, que lo compartimos plenamente, con una serie de matices, por lo que hablábamos al principio. Óscar Tarruella es criminólogo y yo soy criminalista. Entonces, sí que es curioso que él, a pesar de que es especialista en investigación de homicidios, pero su especialidad es la criminología, y como te digo, yo vengo de investigación también, pero soy criminalista. Pero al final compartimos la tesis, y es más, yo creo que es bastante más enriquecedor cuando se comparte la misma tesis desde 2 perspectivas de conocimiento diferentes. Quiero decir, eso en cierta manera ratifica y consolida la teoría. Y es bien cierto, cuando se explicaba lo del el surco continuo en el cuello, en un lado del cuello, próximo a la tráquea, sí que se ven 3 marcas diferentes, que es compatible no con la televisión, sino con un famoso cable de consola de videojuegos, que desaparece. Es decir, Mario lleva su consola a ese piso compartido con su mujer, y el cable de consola, no sé si es exactamente RGB, o sea, es un cable que por un lado es único, pero que luego se deriva en 3. Pues estas marcas del cuello son compatibles con ese cable. ¿Ha sido ese cable? No lo sé. No lo sé, porque habría que tener ese cable y haberlo comparado, incluso en el propio cable, pues encontrar restos de epiteliales de Mario, etcétera, etcétera. Pero, ¿que es compatible esa marca? Sí, es compatible. Vale. Y luego, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta una cosa, que a veces en criminalística siempre se tiene que buscar hasta el más mínimo detalle. Detalle, por ejemplo, como que en ese piso, en esa vivienda, hasta donde yo sé, tenían propia llave 3 personas diferentes, que era el matrimonio que vivía en ella y la mujer de la limpieza, la asistenta, como se le quiera llamar. Habían 3 llaves, 3 personas. Mario estaba dentro del piso, Raquel, su mujer, la que era su mujer, estaba fuera de Madrid, en principio, y la asistenta. Si tenemos claro que hubo participación de terceras personas, como yo estoy convencido en base a las evidencias, la persona o personas que atacaron a Mario, o bien les abrió él la puerta desde dentro, o bien entraron con propia llave, porque no había evidencias de una puerta forzada. O sea, solo hay 2 posibilidades. O él abre la puerta porque conoce quién está fuera, o quien está fuera abre porque tiene llave. En cualquier caso, serían del círculo íntimo de Mario Biondo. E la stessa sera, in chat con la sorella, dice che era felice perché a settembre avrebbe iniziato un programma dove lui avrebbe fatto il regista. Dime. Claro que el día anterior, la última noche, estuvo hablando con la hermana y estaba súper contento. No, il giorno prima, la stessa notte. Ah, la stessa noche. Sí, esa misma noche. No, Eso. claro, esa misma noche.
había estado hablando con la hermana, diciendo que en septiembre iba a empezar un programa nuevo donde él iba como director y estaba muy, O sea, muy él contento. tenía muchos planes de futuro, ¿no? Justo, incluso esa noche, vemos que le estaba comentando algo a su hermana de que tenía un nuevo programa, de que él quería ser director de esto. Entonces, a vosotros estos indicios, por así decirlo, no os da nada a suponer de que Mario se quisiera quitar la vida. Assolutamente. A luglio dovevamo andare a Madrid e lui era felice, non mi sembra l'ora che veniate. Claro, ellos tenían, la familia iba a ir en julio a Madrid, dado que él no podía ir a Sicilia este año, y estaba súper contento y no veo la hora de que lleguéis, de que estéis aquí. La stessa sera ha pagato 870 euro per revisionare la sua moto. ¿No? Esa misma tarde había pagado 870 euros para una revisión de su moto. Claro. Giorni prima ha chiuso un debito che aveva con l'American Express. El día anterior había cancelado una deuda que tenía con American Express. Cioè, una persona che si vuole suicidare progetta queste cose. Sí, realmente es muy raro. Claro, alguien que se quiere suicidar se pone a pagar deudas. Muy raro, sí. Me quitaron la vida, me la arrebataron. Triste aquel día que el sol se apagó. Lloraron las flores, lloraron los ángeles. Algunas estrellas, el mundo paró. Me quitaron la vida, me la arrebataron. Terminaron los sueños, aquella ilusión. Lo que quiero decir es que la vida vale, hay que vivir. En cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje, todo llega a su fin. Me quitaron la vida, me la arrebataron. Triste aquel día que el sol se apagó. Dinero no importa ni clases sociales, solo honrar el momento y la felicidad. Es que en cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje, todo llega a su fin.